¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino el primer deseo maligno de Satanás? ¿Quién es esta misteriosa figura que desafió a Dios mismo? ¿Cuál es su verdadera identidad y cómo se convirtió en el arquetipo del mal? En este video revelaremos parte de la historia de Satanás que no se menciona y a veces incluso está oculto de las personas. Después de todo, todos sabemos que Satanás se rebeló contra Dios. Pero ¿qué llevó realmente a Satanás a elegir el camino de la rebelión? El origen y caída de Satanás son temas explorados en varios libros de la Biblia, y para explicártelo de la mejor manera posible, narraremos la historia tratando de seguir una línea de tiempo. El primer registro del nombre de Satanás aparece en el libro de Job, capítulos 1 y 2. Sin embargo, la Biblia no proporciona un relato detallado de la creación de Satanás, sino que arroja luz sobre su naturaleza y caída. Según la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, se afirma que todo fue hecho por medio de él, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Esto implica que Dios es el creador de todas las cosas, y Satanás no es la excepción. Sin embargo, Dios no lo creó originalmente con el malvado propósito de destruirlo. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre Satanás o los ángeles caídos, pero sí proporciona suficiente información para responder algunas de nuestras preguntas. La Biblia describe la rebelión de Satanás y la posterior caída de los ángeles con él. En el momento de la rebelión, aproximadamente un tercio de los ángeles habrían seguido a Satanás. Su objetivo era desafiar la autoridad divina y destruir la creación de Dios, incluida la humanidad. Esta rebelión se describe en Ezequiel 28, 12, 19 e Isaías 14, 12, 17. Satanás, originalmente un querubín ungido y guardián del monte santo de Dios, poseía características únicas entre la sabiduría y belleza incomparables, como se describe en Ezequiel 28, 12-14. Sin embargo, su orgullo y deseo de exaltarse le llevaron a la caída. Aspiraba a ser igual a Dios y establecerse por encima de las estrellas de Dios. Pero como consecuencia de su rebelión, él y los ángeles que lo seguían fueron condenados al infierno, según Isaías 14, 15. Pero tomemos las cosas con calma. Antes de hablar de la rebelión, hablemos del comienzo de todo. Después de todo, ¿quién era Lucifer antes de convertirse en Satanás? Lucifer es una palabra que proviene del latín y significa portador de luz. El lugar más frecuentado por Lucifer, en el pasado y mucho antes de la existencia del ser humano, era el jardín de Dios y el monte santo, donde se encontraba Dios mismo. Era un ángel que destacaba entre los demás, incluso su ropa era tan fantástica y rica que hasta el día de hoy no se había hecho nada parecido. Cuando Dios creó a Lucifer, ya le había asignado una tarea específica: dar y dirigir la alabanza a Dios. En Ezequiel 28, 13, leemos que cuando Dios lo creó, también había creado instrumentos para que tocara para Dios. Además de ser el jefe de música y alabanza a Dios, Lucifer también tenía el cargo de querubín. Los querubines eran responsables de custodiar algo que Dios había ordenado. Lucifer era un ser perfecto, porque Dios lo hizo perfecto, y también porque Dios es perfecto. Él es tan perfecto y al mismo tiempo tan Dios, que no quiere estar a cargo de nadie, no quiere mandar en la vida de nadie, no quiere influir en la vida de nadie, pero quiere ser reconocido, respetado y adorado por quien es Dios, el creador de todo y de todos. Y por este respeto a la libertad que Él mismo creó y dio a todos los seres, ángeles y hombres, Dios le dio a Lucifer el libre albedrío, el derecho de ir y venir y hacer lo que quiera, pero siendo aún una criatura que de honor debe servir a su Dios por amor y no por imposición. En definitiva, todo en la vida de Lucifer era perfecto. Tenía poder, tenía inteligencia, tenía acceso a Dios las 24 horas del día. Tenía lo que quería cuando lo quería. Sin embargo, leemos en Proverbios 16, 18, antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída va el espíritu altivo. La perfección y pureza de Lucifer no duraron para siempre. Algo empezó a sucederle a este ángel grande y poderoso. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar un me gusta si te gustó el video y quieres recibir más contenido como este. Lucifer comenzó a desarrollar una pasión por sí mismo, a alabar su gran sabiduría y poder, y pronto comenzó a olvidarse de Dios y a cuestionar sus acciones.
Lucifer se elevó a tal condición que llegó a la conclusión de que si estaba dotado de tantos dones, si era perfecto, entonces sería más interesante y mejor ser creador que ser criatura. Era mejor en sus ojos para ser servido que para servir. Lucifer comenzó a desear no ser igual a Dios, sino ser mayor que Él. En Isaías 13:14, leemos lo que Lucifer comenzó a desear en su corazón. Y dijiste en tu corazón: subiré hasta el cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de la congregación a los lados del norte. Subiré a las alturas de las nubes y seré como el Altísimo. Esta posición, contraria a la benévola voluntad de Dios, se evidencia a través de 5 actos de afirmación y rebelión demostrados por Satanás. Subiré al cielo. Satanás tuvo acceso a la presencia de Dios como el querubín principal, lo que sugiere un deseo de morar en la morada divina y tal vez ser reconocido al mismo nivel que Dios. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. La referencia a las estrellas como ángeles implica una ambición de gobernar y tener autoridad sobre los ángeles. Me sentaré en el monte de la asamblea, asociado con el propósito de Dios y el gobierno terrenal mesiánico, refleja el deseo de Satanás de gobernar los reinos terrenales. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Expresa el deseo de Lucifer de ser exaltado y glorificado, similar a la gloria del Creador. Yo seré el más alto. Representa el clímax de su rebelión, donde busca reemplazar a Dios en autoridad y posición. Observe cómo Satanás anhelaba ser como Dios en poder, autoridad y gloria. Sin embargo, su intento de usurpar la posición divina le llevó a la condena. Los pasajes de Isaías resaltan la singularidad de Dios, su posición suprema y el hecho de que no hay otro Dios además de Él. Esto enfatiza la imposibilidad de que cualquier criatura sea como Dios o lo reemplace. Dios enfatiza su singularidad y justicia intransigente como el único Dios y Salvador. Hay 5 razones por las que el pecado de Satanás es particularmente atroz. El pecado de Satanás marcó el comienzo de una rebelión contra el Dios Santísimo. Fue creado hermoso y perfecto, sin defecto. Tenía el nivel más alto de sabiduría, lo que hacía que su rebelión fuera aún más malvada. Su alto cargo le permitió realizar importantes servicios. Su perfección y santidad permitieron la comunión íntima con Dios. A pesar de su caída, Satanás conservó cierta dignidad. El pasaje implica que su influencia y poder aún se percibían, ya que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a emitir un juicio abusivo contra él. La caída de Satanás se describe en Isaías 14:15, donde se designa como su destino la región de los muertos, Seol. Isaías 24:21. 22 habla del juicio de Dios que vendrá sobre los ángeles caídos y los reyes de la tierra. No se especifica el momento exacto de su caída, pero probablemente ocurrió antes del episodio de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, como se registra en Génesis 3. La Biblia sugiere que los ángeles estuvieron presentes durante la creación del mundo, y Satanás y sus ángeles cayeron después de este evento. La lucha espiritual entre Satanás y Dios, así como su influencia sobre la humanidad, continúa hasta el día de hoy. La narración nos lleva a una profunda reflexión sobre el príncipe de los demonios. Jesús en su respuesta advierte que un reino dividido contra sí mismo no puede sobrevivir, dando a entender que Satanás no se expulsaría a sí mismo. Esta perspectiva se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 25-26. Sin embargo, una visión más amplia de esta historia se extiende hasta Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, donde se desarrolla una guerra en los cielos. En esta batalla celestial, Miguel y sus ángeles se enfrentan al dragón, Satanás y sus seguidores. Esta lucha es, de hecho, una continuación de la rebelión inicial de Satanás contra Dios. El texto también menciona la injusticia en el comercio de Satanás, sugiriendo que Satanás sedujo a otros ángeles para que se unieran a él en su búsqueda de dominio. Esto se ajusta a la descripción de Isaías 14, versículo 13, que alude al deseo de Satanás de gobernar a los ángeles. Una imagen simbólica aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que habla de la cola del dragón barriendo una tercera parte de las estrellas en el cielo, posiblemente representando a los ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión.
La narrativa trata temas complejos, incluido el permiso de Dios para la caída de Satanás y la existencia del pecado en el universo. La Biblia afirma que Dios no es la fuente del pecado y que la tentación no emana de él. El destino de Satanás y los malhechores se detalla en Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15, con la descripción del lago de fuego como juicio eterno. Todos aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida compartirán este destino. Satanás era un querubín ungido y líder de adoración, pero su caída fue el resultado de su elección de rebelión y su deseo de usurpar la autoridad de Dios. Su juicio implica ser arrojado al lago de fuego, originalmente preparado para él y sus ángeles rebeldes. Esta historia bíblica plantea preguntas sobre el pecado, la soberanía de Dios y el destino eterno. Enfatiza la libre elección de Satanás en rebelión y justicia divina hacia el mal, con la promesa de la restauración final a través de Dios. Si confías en el poder de Dios contra Satanás, si crees que a pesar de todo lo malo que Lucifer pueda poner en tu camino, Dios estará ahí para protegerte, deja un comentario diciendo «Creo en Dios». La historia de Satanás sirve como advertencia contra los peligros del orgullo y la rebelión, recordándonos la importancia de evitar el orgullo en nuestras vidas y buscar la humildad ante Dios. La destrucción de Satanás es consecuencia de su propia arrogancia y rebelión, lo que ilustra el principio de que quienes se levantan contra Dios enfrentan las consecuencias de sus acciones. Esta narrativa también enfatiza la soberanía de Dios sobre toda la creación y la resolución final de todo mal en el juicio final. Ella nos recuerda la importancia de mantener una perspectiva humilde ante Dios, confiar en su soberanía y buscar la justicia a través de la fe en Cristo. Además, nos enseña a discernir los peligros del orgullo en nuestras vidas y la importancia de confiar en Dios para guiar nuestros caminos.